Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy, nuestro equipo les va a hacer la presentación de la práctica de comprimidos de tetraciclina. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Mayra Cristal, Andrade López Alejandro, su servidor Valdera Rocha Jesús y nuestra compañera Quechol Méndez Luz María. Para empezar a hablar de comprimidos, primero tenemos qué es un comprimido, que es una forma farmacéutica sólida con principios activos y excipientes obtenido a través de un proceso de compresión. Se puede obtener a partir de distintos tipos de materia prima, ya sea polvo, granulado o cristales. Entonces, ¿qué es un polvo? Si partimos desde el punto de vista del polvo, esta es una forma farmacéutica sólida que contiene los principios activos y aditivos finamente molidos y mezclados. Es la forma farmacéutica más simple y es la base de otras formas farmacéuticas. Sin embargo, para que este polvo sea adecuado para obtener un comprimido, es necesario que cumpla ciertas propiedades que veremos a continuación. Estas propiedades son los parámetros riológicos. Uno de ellos es el tamaño de partículas. Esta se usa como una noción para comparar dimensiones de partículas. Influye directamente en la biodisponibilidad y en la capacidad de fabricación de formulaciones. La USP categoriza los polvos según su tamaño, estableciendo así 5 categorías, donde el polvo muy grueso es mayor a 1000 micrómetros y el polvo muy fino de 90 a 125. El ángulo de reposo es otro parámetro reológico que se debe analizar y es el ángulo formado entre la horizontal y la pendiente de una pila de polvo. Su valor numérico es indicativo de su capacidad de fluidez. En este caso, los ángulos menores a 30 grados son de flujo fácil, de 30 a 50 poco flujo y mayores a 50 grados sin flujo libre. La velocidad de flujo es la capacidad del material de fluir verticalmente bajo condiciones y tiempos determinados. Esto desde un recipiente que puede ser un embudo o una tolva. Otro parámetro importante es la densidad. Esta es necesaria para calcular el índice de Carr y el índice de Hausner. La densidad aparente es la relación de la masa entre el volumen de un polvo que se ha vertido poco a poco y de manera disgregada. Esta incluye el volumen ocupado por los poros internos de la partícula. Por otro lado, la densidad compactada es la relación de la masa del polvo y el volumen cuando éste ya fue compactado por fuerzas mecánicas. El índice de Carr nos representa la capacidad de los polvos para compactarse y se calcula de la siguiente manera. Densidad compactada menos densidad aparente entre densidad compactada, todo multiplicado por 100. Y dependiendo del porcentaje de compresibilidad que obtengamos, es el tipo de flujo que se obtendrá.
Otro índice analizado es el índice de Hausner, que también mide la compresibilidad de los polvos por medio de la fórmula índice de Hausner igual a densidad compactada entre la densidad aparente. Además de estas propiedades riológicas mencionadas, la materia prima debe de poseer otras características físico-químicas esenciales para decidir si ésta es apta o no para ser comprimida, como son la fluidez, la cohesividad y la lubricación. Bien, ahora también nuestros polvos deben de contar con propiedades de la materia, como son tres muy importantes. La primera es la cohesión, que es la fuerza entre las moléculas dentro del propio adhesivo, manteniendo el material unido. Estas fuerzas incluyen los enlaces interatómicos fuertes de las cadenas poliméricas y los enlaces intermoleculares débiles, como las fuerzas de Van der Waals, de atracción entre distintas cadenas. Tenemos a la fluidez, que es una magnitud que expresa la facilidad de las partículas de un fluido para deslizarse unas sobre otras. En caso de los sólidos, estos poseen una forma propia que no depende del recipiente que las contenga. Y finalmente tenemos a la lubricación, que es la acción de reducir el rozamiento y sus efectos en superficies adyacentes con movimientos que pueden ocasionar algún tipo de maquinado. Tenemos un ejemplo, la lubricación por capa límite. Ahora, cuando un polvo no presenta estas propiedades ni las propiedades reológicas que acabamos de mencionar, nos vamos a ver en la necesidad de llevar a cabo propiedades unitarias como sería la granulación. ¿Qué es la granulación? La granulación es una operación básica farmacéutica mediante la cual las partículas primarias que forman un material turbulento se unen dando lugar a estructuras multiarticulares. ¿Por qué es importante realizar la granulación? Pues bien, es importante para poder mejorar la uniformidad del API en el producto final, para mejorar las propiedades reológicas de la mezcla, para un buen llenado de las máquinas de comprimir, aumentar la densidad de la mezcla para que ocupe menos volumen por unidad del peso, mejorar el almacenamiento y envío, proteger algunos componentes especialmente lábiles frente a agentes externos, para poder facilitar la dosificación o dispensación volumétrica, para reducir el polvo durante el proceso de granulación, reducir la exposición tóxica y los peligros relacionados con el proceso, y para mejorar la apariencia del producto. Vamos a encontrar que tenemos tres vías de granulación que pueden ser muy importantes. La primera es la vía húmeda. Este proceso implica el amasado de una mezcla de las partículas primarias de polvo utilizando un líquido de granulación, porque es cuando mi API y mis excipientes no son termolábiles o higroscópicos, y cuando mi polvo no tiene buena fluidez es cuando vamos a ocupar esta vía. Aquí les presentamos un esquema resumido de todos los pasos que se va a llevar a cabo durante el proceso de vía húmeda. Tenemos a la vía seca, que implica un proceso con ingredientes inherentemente granulares y comprimibles o se obtienen mediante modificaciones mediante granulación en húmedo. ¿Cuáles son las razones para utilizar esta vía? Cuando mi API y excipientes son termolábiles e higroscópicos y mi polvo es adecuado para comprimirlo. Aquí presentamos un esquema de lo que sería la vía seca, que resume todos los pasos. Este es un procedimiento más sencillo que el procedimiento de vía húmeda. Y pues tenemos a la compresión directa.
Esta se va a utilizar cuando el principio activo y excipientes presentan buenas propiedades reológicas y las 3 propiedades sin granular. La compresión directa se va a entender como la compresión de fármacos pulveriformes o de mezclas con coayudantes sin tratamiento previo. Y solo un pequeño número de sustancias pueden comprimirse directamente con buenos resultados. Aquí tenemos algunos ejemplos, como el bromuro y cloruro sódicos, yoduro potásico, el ácido bórico y el ácido acetil salicílico. Y también presentamos las etapas del proceso de compresión directa. Tenemos al fármaco, se realiza un proceso de pulverización. Después vamos a agregar a lo que serían los excipientes, se va a realizar un mezclado y finalmente se va a llevar a cabo el proceso de compresión. Y así finalmente vamos a obtener a lo que sería nuestro comprimido. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de formulación, donde ya teniendo los conocimientos que anteriormente se mencionaron, ahora vamos a pasar a lo que es este proceso. Vamos a tener que, en general, la formulación para un comprimido debe de tener los siguientes compuestos. El primero tiene que ser el principio activo o el API, el cual va a ser la sustancia o mezcla de ellas que tienen el efecto terapéutico. El siguiente va a ser el diluyente, el cual sirve para ajustar el peso de las tabletas. El tercer componente es el aglutinante. Este aglutinante va a ser capaz de ligar partículas de polvo y formas de gránulos. El siguiente es el desintegrante. Este va a facilitar la desintegración y desgregación de las tabletas. Esto es para cuando nosotros consumimos el comprimido. Este se pueda desintegrar en lo que son los jugos gástricos. Posteriormente tenemos el lubricante. Este es el que va a reducir la fricción de metal en metal cuando nosotros estemos en el proceso de tal como tableteado o compresión. Y el deslizante, este va a permitir un flujo de gránulo-gránulo y flujo tolva-matriz. Esto es el que nos va a ayudar a que nuestro gránulo o nuestro polvo que vayamos a usar para el comprimido tenga también esa propiedad de fluidez. Y bueno, y por último van a ser los aditivos organolépticos, los cuales van a enmascarar el sabor o color para que este sea de mejor aceptación. Esto es muy importante, puesto que si nosotros no escogemos de manera adecuada estos aditivos, pues también tenemos el riesgo de que nuestra tableta no sea aceptada y pues tiene que llevar coherencia. Por ejemplo, si le ponemos un sabor a fresa, no le vamos a poner un color verde, sino un color rosa o rojo, dependiendo. Y bueno, ahora vamos con las propiedades fisicoquímicas que debe de tener cada, cada compuesto. Bien, como ya dijo mi compañero, es importante tener conocimiento de las propiedades físico-químicas de cada compuesto. Como esta es la formulación que proponemos, nuestro API sería la tetraciclina. La tetraciclina es un antibiótico que actúa fijándose a la subunidad 30 del ribosoma y como consecuencia inhibe la síntesis de proteínas y ocasiona la muerte celular. Algunas de sus incompatibilidades son con ampicilina, benzilpenicilina, calcio gluconato, eritromicina, hidrocortisona, levamisol, polimixina B y tirosina. Los cuidados para su manejo es evitar la formación de polvos, de aerosoles y asegurar una suficiente ventilación en el puesto de trabajo. Cabe recalcar que es un producto higroscópico y que se debe de almacenar en envases bien cerrados en un lugar seco y fresco para protegerlo también de la luz. Algunas otras de sus propiedades físico-químicas se presentan en la imagen. En la parte de la esquina superior derecha tenemos su estructura química. También tenemos cómo luce de forma macroscópica en la parte baja de la esquina inferior derecha. Y bueno, eso sería por la parte de tetraciclina. El siguiente compuesto es la lactosa anhidra. La lactosa anhidra va a tener la función de diluyente en nuestro comprimido.
Sus incompatibilidades es con oxidantes fuertes, también con grupos ésteres y amidinas. Sus cuidados para su manejo, como se verán en la mayoría de los compuestos que les presentamos, van a ser los mismos, y para ya no repetirlos, pues se los menciono por última vez: es asegurar la suficiente ventilación, aspiración y evitar la formación de polvos y aerosoles. Para su acondicionamiento se debe de almacenar igualmente en un recipiente bien cerrado, en un lugar seco y fresco. Con respecto a otras de sus propiedades físico-químicas que se presentan en la imagen, como índice de adherencia, densidad aparente, punto de fusión, índice de fractura frágil, y bueno, observamos en la esquina superior derecha su estructura química. Esta es un disacárido del producto de la unión de glucosa y galactosa por medio de un enlace 1,4-glucosídico. En la parte de abajo se observa cómo luce de forma macroscópica, y en la esquina inferior izquierda está su rombo de seguridad. El siguiente componente es la carboximetilcelulosa, que tiene la función de aglutinante en nuestro comprimido. Sus incompatibilidades son con soluciones fuertemente ácidas, con sales solubles de hierro, algunos metales como aluminio, mercurio y zinc, y goma xantana. Con la gelatina y la pectina, con las que puede formar coacervados, y con el colágeno es capaz de formar complejos. También precipita proteínas con carga positiva. Algo importante de la carboximetilcelulosa es que puede ser irritante para los ojos, por lo que se recomienda protección. Es un producto higroscópico en cuanto a su estabilidad, entonces debe de mantenerse en un lugar seco y fresco, en un frasco bien cerrado. Con respecto a otras de sus propiedades físico-químicas, se presentan en la imagen, como son punto de fusión. En la diapositiva también se observa su estructura química. La carboximetilcelulosa es un compuesto orgánico derivado de la celulosa, compuesto por un grupo carboximetil enlazado a algunos grupos hidroxilo. En la parte de abajo se observa cómo luce de forma macroscópica, y en la esquina inferior izquierda está su rombo de seguridad. Como les mencionaba, la carboximetilcelulosa tiene la función de aglutinante. La crosscaramelosa sódica, funciona como desintegrante. Es incompatible con ácidos fuertes, con sales solubles de hierro, algunos metales como aluminio, mercurio y zinc. También puede ser irritante, por lo que se recomienda utilizar protección en los ojos. Es un producto higroscópico. A continuación se observan también algunas otras de sus propiedades físico-químicas, su estructura. La crosscaramelosa sódica es un compuesto entrecruzado de carboximetilcelulosa. El entrecruzamiento reduce la solubilidad en agua al tiempo que permite que el material se hinche y que absorba muchas veces el peso del agua. Por eso tiene la función de desintegrante, y como habrán observado anteriormente, algunas de sus incompatibilidades son similares. En la parte de abajo se observa cómo luce de forma macroscópica. El siguiente compuesto con el que nos vamos a enfrentar es el dióxido de silicio coloidal. Este tiene la función de deslizante. Sus incompatibilidades son con los preparados de dietilestilbestrol. Se recomienda su protección para los ojos y para las manos. Debe de tenerse una máscara antipolvo y un respirador para polvo durante su manejo, porque puede causar irritación en las vías respiratorias. Es un producto higroscópico y debe de almacenarse en un recipiente bien cerrado. A continuación se observan igualmente algunas de sus propiedades físico-químicas y su estructura química.
El dióxido de silicio es un compuesto de silicio y oxígeno. Abajo se observa una imagen de cómo luce macroscópicamente y su rombo de seguridad. Otro compuesto es el esterato de magnesio. Es incompatible con ácidos, con alcálisis, sales de hierro fuerte. Se debe de evitar mezclar con materiales oxidantes fuertes. No pueden utilizarse productos que contengan aspirinas, vitaminas y la mayoría de las sales alcaloides. Algunas de sus recomendaciones durante su uso son protección ocular y guantes. En cuanto a su estabilidad y acondicionamiento, debe de estar en un lugar seco y fresco en un recipiente bien cerrado. A continuación, algunas de sus propiedades físico-químicas, su estructura química, cómo luce de forma macroscópica, su rombo de seguridad, su punto de fusión, su punto de inflamación, su solubilidad y bueno, algunas otras de sus propiedades físico-químicas que debemos de saber durante la formulación. El siguiente compuesto es el estarato de calcio. Algunas de sus incompatibilidades pues no están descritas en la literatura. Otros cuidados que se deben de tener durante su manejo son, depende de la circunstancia y del material manipulado, pero en general se debe de mantener un lugar bien ventilado y utilizar protección ocular y guantes. El calcio es estable, pero debe de almacenarse en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y fresco. A continuación, otras de sus propiedades físico-químicas, su estructura química y cómo luce de forma macroscópica. Por último, su rombo de seguridad para saber si representa un riesgo para nuestra salud, un riesgo de inflamación, de inflamabilidad o algún otro riesgo. Y bueno, ya para terminar con los compuestos, vamos a utilizar el colorante amarillo 6, que es compatible con la mayoría de los plastificantes. Y esa es toda la información que tenemos. Algunos de sus cuidados durante su manejo son suficiente ventilación y aspiración en el puesto de trabajo. Se debe de almacenar el producto protegiendo de la luz, calor y humedad. En contenedores bien sellados, a temperatura ambiente y en un lugar seco y oscuro. A continuación, algunas de sus propiedades físico-químicas, cómo luce de forma macroscópica y su estructura química, que se observan en la diapositiva. Y eso sería todo por la parte de las propiedades físico-químicas de los compuestos. Bueno, ya teniendo en cuenta todos estos propiedades físico-químicas y nuestra propuesta anterior, bueno, aquí ya les resumimos y tenemos los porcentajes, el porcentaje de cada compuesto que va a contener un comprimido de tetraciclina de 500 miligramos. Y también, bueno, vamos a empezar. Nuestro primero, como ya le habíamos mencionado, es nuestro principio activo que va a ser tetraciclina. En porcentaje va a ocupar el 50% de la tableta, del comprimido, perdón. Y bueno, en gramos va a ocupar el 250 miligramos. El siguiente es el diluyente, que es lactosa nidra. Va a ocupar el 34.7% y en peso son 173 miligramos. El siguiente es el aglutinante, es carboximetilcelulosa, va a ocupar el 10% de la tableta y en gramos son 50. El siguiente es el desintegrante, que es croscaramelosa sódica, va a ocupar el 4% y en peso son 20 miligramos. El siguiente es el lubricante, estearato de magnesio, en un 1%, ocupando 5 miligramos de peso. Y por último tenemos el deslizante, que es el dióxido de silicio coloidal, que va a ocupar el 0.3% y en peso es el 1.5 miligramos.
Bueno, ya teniendo en cuenta tanto propiedades físico-químicas como qué porcentaje y en qué cantidad tenemos nuestro comprimido, ya teniendo esto en claro, vamos a pasar a lo que es la elaboración y en este caso vamos a ocupar la elaboración de granulado. Bien, ahora la vía que vamos a utilizar va a ser la vía húmeda, ya que acabamos de demostrar que no existen incompatibilidades entre nuestros excipientes y nuestro principio activo, así como que nuestro principio activo no es higroscópico ni termolábil, podemos proceder a utilizar esta vía. Aquí les presentamos un esquema donde nos presenta las dos vías, la de granulación seca y la de granulación húmeda. En este caso nosotros vamos a irnos por lo que sería la de granulación húmeda. Primero, en primera instancia, lo que se va a tener que hacer es una molienda. En esa molienda, lo que principalmente vamos a realizar sería que disminuir el tamaño de partícula y evitar la segregación y aumentar la velocidad de disolución de lo que sería nuestro principio activo. Después va a seguir un mezclado en seco. Después del mezclado en seco vamos a realizar lo que sería una humectación. Posterior a la humectación se va a realizar un tamizaje en húmedo, después un secado, posteriormente de nuevo un tamizaje, se va a acabar de añadir lo que sería un lubricante y finalmente vamos a realizar lo que sería el proceso de compresión para finalmente obtener nuestro comprimido. Aquí está igual otro esquema que muestra los pasos que les había mencionado. Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que sería la operación unitaria de molienda. La molienda es un proceso en el que las partículas sólidas grandes se van a convertir a partículas pequeñas. Como les había mencionado al principio, el objetivo de la molienda es ayudar a aumentar la velocidad de disolución, evitar la segregación, disminuir el tamaño de partícula, ayuda a la eficacia del API, va a ayudar a la dosificación, ayuda a la fluidez y a la compresibilidad, y da cierta esfericidad a la partícula en caso de usar un molino de martillos, depende del uso. También la molienda tiene ciertas desventajas, ya que puede presentar polimorfismo, que en este caso puede afectar la forma original de la partícula, que afecta su fluidez. Tenemos varios equipos para realizar el proceso de molienda. Tenemos un molino de rodillos, un molino de anillos, un molino de martillos, molino de cilindros, molino de bolas y molino de corte. Bien, aquí les presentamos lo que sería el equipo, que es el molino de martillos, que es por reducción, su proceso es en base a reducción por impacto. La técnica es que los molinos, los martillos del molino van a golpear el material hacia la cara interna rugosa del molino. Los materiales que generalmente se emplean son materiales quebradizos y poco abrasivos. El tipo de pulverización que va a llevar a cabo es una pulverización fina en un rango entre 50 y 7000 micrómetros. Las ventajas que tiene este equipo es que la selección del tamaño del producto final es por tamiz. Algunos inconvenientes que puede llegar a generar es que produce alta temperatura y velocidad de giro adecuada. Y aquí abajo pues está un link en el cual nos podemos ir y podemos observar cómo es el funcionamiento de lo que sería este molino de martillos. Aquí tenemos otros equipos que también son empleados, como el molino de rodillos y el molino de anillos. Estos son los esquemas que muestran cómo es que se realiza la técnica. Y aquí está lo que sería ya como tal la técnica. El proceso que realizan estos molinos es que es reducción por compresión. El molino de rodillos, la técnica que se emplea es que los dos rodillos que giran en diferente sentido. Uno gira hacia la derecha y el otro gira hacia la izquierda. Los materiales que se utilizan o que son recomendables para este tipo de molinos son materiales blandos. El tipo de pulverización que llevan a cabo es una pulverización grosera.
El rango es mayor a 1000 micrómetros. Las ventajas que presenta es que es una pulverización uniforme y realiza un ángulo de ataque. Los inconvenientes que genera mucho calor, el control de la velocidad, el control del tamaño de la partícula de entrada. Y aquí tenemos el molino de anillos, que la técnica es mediante una corriente de aire y dos anillos, uno estático y otro que gira. Los materiales que se emplean son sólidos duros, cristales y minerales. El tipo de pulverización que realiza es una pulverización ultrafina y el rango es de 50 a 1000 micrómetros. Las ventajas que presenta es que es una pulverización uniforme y ajuste del tamaño de partícula. Entonces, este puede ser recomendable, pero nosotros no nos vamos a ir por este molino. Aquí tenemos otro molino que es el molino de cilindros. Si vemos el primer rodillo va en una dirección, el segundo va en otra dirección y el tercero va en la dirección opuesta al segundo. Y pues aquí lo ejemplifica pues en la cuestión de la técnica. La reducción del tamaño de partícula es por rozamiento. La técnica, los rodillos que van a girar en diferente sentido, como se los he explicado. Los materiales que se utilizan son materiales quebradizos y poco abrasivos. El tipo de pulverización que llevan a cabo es una pulverización fina. El rango es entre 1 y 200 micrómetros. Y las ventajas son sólidos en suspensión, pastas o ungüentos, es por el cual se va a llevar a cabo la reducción del tamaño de partícula por este molino. Aquí tenemos otro que es reducción por corte. La técnica son cuchillas unidas a un rotor central y otras fijas, materiales fibrosos. El tipo de pulverización que van a llevar a cabo es una pulverización grosera. El rango va entre 500 y 50.000 micrómetros para lo que sería el tamaño de la partícula. Las ventajas es que es una pulverización uniforme, se puede realizar un tamiz. Los inconvenientes es que el producto de entrada debe ser en seco. Y bueno, para poder elegir un molino debemos de conocer el tamaño de partícula adecuado y en este caso pues vamos a utilizar lo que sería un molino de martillo que ya que nos va a dar en cuanto al rango nos permite, nosotros lo que queremos son partículas de 100 micrómetros y esto va a ser importante ya que el tamaño de la partícula nos sirve para que nuestro producto sea más biodisponible. Entonces, pues cada comprimido se elabora con un tamaño de partícula diferente, pero en este caso, para elaborar los comprimidos de tetraciclina, vamos a hacer comprimidos de 1 milímetro de diámetro. Nosotros que tenemos que pasar nuestro granulado, por lo que sería una malla de un cierto tamaño, de tal manera que me permita obtener ese granulado en lo que serían dimensiones adecuadas. Ahora viene lo que sería la siguiente parte de la siguiente operación unitaria que es importante, que es la etapa de mezclado, en el cual tenemos que es el procedimiento por el que los componentes lo más cerca posible en contacto con una unidad de cada uno de los otros componentes. Esto quiere decir que vamos a tener que unir a lo que sería nuestro principio activo con ciertos componentes que les voy a explicar un poco más adelante. Y bien, los objetivos del mezclado es una forma de dosificación, forma de dosificación funciona según sea necesario, asegurar la calidad o estabilidad del producto, la distribución uniforme de los componentes activos y para dar una apariencia uniforme. El equipo que tenemos son mezcladores giratorios, mezcladores granuladores de alta velocidad, mezcladores de lecho fluidizado y mezcladores agitadores. Pues como les había mencionado, el objetivo pues va a ser homogeneizar el contenido de cada uno de los componentes del sistema. Pues lo que se pretende es que el principio activo esté en lo que serían cantidades iguales. Y aquí en el equipo tenemos mezcladores granuladores de alta velocidad. Son aquí los mezcladores giratorios.
También aquí podemos observar el mezclador granulador de alta velocidad. Y aquí en la imagen que está a la derecha, el esquema, pues presentamos lo que sería, bueno, aquí ya serían los mezcladores de lecho fluido y el mezclador giratorio también. Aquí tenemos que también son indispensables, uno de los que son más usados en la industria y que además nosotros podemos ocupar para realizar nuestro comprimido, para realizar nuestra mezcla, sería el mezclador de lecho fluido. Aquí les ponemos lo que sería el link de cómo funcionan estos mezcladores. Los mezcladores granuladores, los mezcladores giratorios, los de lecho fluido y los mezcladores rotatorios. Entonces, únicamente con el link pueden ingresar a lo que sería a observar el video y vean cómo es la manera en la que funcionan. Y hay que mencionar que hay algunos mezcladores que tienen demasiada potencia y que pueden afectar a lo que sería nuestro granulado. También les tengo que comentar que en el proceso de mezclado nosotros vamos a tener a nuestro principio activo y lo vamos a mezclar con lo que sería 2/3 de nuestro desintegrante, en este caso la cross-caramelosa sódica, y se va a mezclar con lo que sería la tetraciclina y la lactosa anhidra. Y bueno, ya pasaríamos a lo que sería la formación a lo que sería a lo que sería el granulado. Y pues, ¿qué es el granulado? Como les había mencionado al principio, es la aglomeración de las partículas con el disolvente. Y aquí tenemos lo que sería el proceso de aglomeración, cómo es que se lleva a cabo. Tenemos a partículas que van a encargarse van a encargar el líquido va a encargar de unir a las partículas, las van a solidificar y finalmente vamos a obtener lo que sería un granulado. Bueno, como ya mencionó mi compañero, ahora vamos a pasar a lo que es el tamizado. Este primer paso de tamizado va a ser posterior a la granulación, entonces lo vamos a considerar un tamizado en húmedo. En este caso, nosotros en nuestro primer tamizado vamos a ocupar lo que va a ser una malla que va a tener de 6 a 12 mech, que nos va a conseguir un tamaño de 3.2 a 1.6 milímetros. Esto es importante porque más adelante les digo, es nuestro primer tamizado, entonces en este es importante y ya veremos por qué. Bueno, ¿qué es el tamizado? El tamizado es, vaya la redundancia, es un método de tamizaje o cernido que consiste en clasificar los gránulos en grupos para facilitar su separación o en más categorías. Bueno, el objetivo del tamizado van a ser caracterización de las partículas, análisis granulométrico, obtención de fracciones de sólidos bien definidos y muy uniformes, la eliminación de partículas que podrían dificultar su manipulación, romper los aglomerados de partículas, dar forma redonda. Y pues bueno, otra cosa que les podría comentar, que ya anteriormente les mencioné, pues es nuestro primer tamizaje. Nosotros aquí podemos hacer una prueba del granulado en húmedo que estamos obteniendo y es de forma manual. Nosotros vamos a tener que agarrar, así me refiero de forma manual, vamos a tener que agarrar un pedazo de la masa que tuvimos en el granulado húmedo porque vamos a obtener una masa, ya que aquí en esta parte agregamos lo que es la solución aglutinante, que es la carboximetilcelulosa. Como ya sabemos, se debe hacer una preparación previa con agua caliente a la carboximetilcelulosa, ya que la tenemos, se le va a agregar al mezclado y es aquí donde vamos a obtener la masa que les comento. Esta masa nosotros la vamos a agarrar y le vamos a tener que hacer como si estuviéramos comprimiendo igual de igual manera. Y si nosotros vemos que tiene ya una compresión aceptable o se comprime fácilmente con la mano, ¿no? Pues se podría decir que vamos por buen camino. Esta es una prueba que a veces se hace a esta. Y pues bueno, ya retomando la parte de tamizaje, los que vamos a ocupar van a ser tamices en cascada, tamices en serio en línea o tamices rotatorios. En lo que es la industria farmacéutica, el que más se ocupa es el tamiz en cascada,
se los mostraré a continuación. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos lo que son el tamiz en cascada, que como pueden ver se encuentra encima de lo que es como un aparato el cual le va a brindar vibración. Se comenta que este tamiz es por método de vibración. Y pues bueno, vamos a tener que el primer tamiz, o sea, de arriba para abajo, lo que nosotros vamos a poner es el tamiz arriba, el que tenga una malla o que tenga mesh más eh, pequeños, un número de mesh más pequeños para que pues pasen grandes. Y bueno, y como vamos bajando, el número de mesh tiene que ir aumentando, porque como va aumentando el tamaño de partícula va disminuyendo. Y pues bueno, les comento que este es el más ocupado, pero también tenemos lo que son tamices rotatorios. Es de igual manera, todos van a tener el mismo fundamento de que vamos a tener que pasar nuestro granulado húmedo. Y pues bueno, vamos a tener que ir clasificando. En este caso vamos a clasificar lo que vayamos sacando entre este gránulo o bueno, rechazado o cernido. Cernido es lo que pasa y lo demás rechazado es lo que se queda en el tamiz. En la siguiente diapositiva también les muestro lo que es en línea. Este es un tamizaje en línea y pues bueno, podemos ver en los cuadritos los de arriba que nos enseñan cómo es la luz de malla. La luz de malla, si nos damos cuenta de lo que es de derecha a izquierda, va disminuyendo su tamaño, y como va disminuyendo su tamaño, pues las partículas que van pasando pues igual son pequeñas, pero pues podemos ver como les mencionaba, mientras menos sea número de mesh tengamos, más grande va a ser la partícula que pase, pero mientras más número de mesh tengamos en el tamiz, pues más pequeña va a ser la partícula. La siguiente operación va a ser el secado. Bueno, ¿qué es el secado? El secado va a ser una operación básica que consiste en la eliminación total o parcial de la humedad que posee el cuerpo sólido. Ya que nosotros hayamos tamizado por primera vez nuestro granulado húmedo, pues nosotros este primer tamizaje nos va a ayudar, como les comenté, a reducir tamaño. Y pues es importante porque pues al reducir tamaño nos va a costar menos eliminar parcialmente o totalmente la humedad que este ya contenga. Y pues bueno, los objetivos que va a tener el secado va a ser reducir tamaño, evitar el deterioro durante el almacenamiento. Esto es porque al eliminar el agua que contiene, nosotros estamos eliminando lo que es el agua libre que contiene esta partícula. Y recordemos que cuando más agua libre tenemos, es más fácil que un microorganismo contaminante, ya sea bacteria o hongo, pueda crecer o proliferar en nuestro producto, que en este caso sería el granulado. Y pues bueno, también va a reducir el volumen y peso, va a evitar la corrosión y va a dar estabilidad al producto o al fármaco. Y bueno, los equipos que vamos a ocupar van a ser secador de tambor, secador por atomización, liofilizador, secador de bandeja, secador de lecho fluido y secador al vacío. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar cómo es que se ve el equipo. Y en cada equipo, ya sea en la parte superior o inferior, van a encontrar un link en el cual, pues si le dan clic, los va a mandar a lo que es un video y vamos a poder observar cómo es que funciona, cómo es que trabaja el equipo que les estoy presentando. Pues aquí tenemos en la parte izquierda, tenemos lo que son secadores de tambor, y en la parte derecha tenemos lo que son secadores por atomización. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es un secador por liofilizador. Y pues igual les comento, ahí están las ligas para que vayan a ver cómo es que funciona cada equipo. Y del lado derecho pues tenemos el secador de bandeja. Bueno, en esta siguiente diapositiva vamos a tener lo que son los secadores a vacío y los secadores de lecho fluido. Como ya anteriormente les mencioné a mi compañero, uno de los más usados es el de lecho fluido, porque también lo vamos a tener vamos a poder, digamos que lo que busca la industria es reducir costos,
y pues tener grandes beneficios. Y pues bueno, hay equipos que ya sirven para hacer dos tipos de proceso, como es el de lecho fluido, que lo podemos usar tanto para hacer nuestro aglomeración o granulado y posteriormente pues hacer el secado. Bueno, y por último, los dos pasos que siguen, pues es el tamizaje, el tamizado en seco, ya que hayamos, ya que hayamos eh, secado lo que es nuestros gránulos, pues ya vamos a contar con cierto tipo de tamaño del gránulo. Entonces, nuestro segundo tamizaje, eh, este ya nos va a ayudar a como tal darle forma o el último tamaño a lo que nosotros vamos a querer, que ya anteriormente mi compañero les mencionó que es muy importante el tamaño y que en este caso para la industria o el comprimido que nosotros vamos a hacer, que es 1 centímetro, el número de Mesh que se utiliza en este tamizaje es de número 14 a 20, donde el número 14 nos va a dar un tamaño de 1.5 milímetros y el número 20 de 0.1 milímetros. Y pues bueno, estos, como ya se mencionaron, van a ser las dimensiones de nuestra partícula para que nosotros podamos realizar un comprimido de 1 centímetro. Y bueno, ya les comenté, como anteriormente les comenté, pues existen equipos diferentes y se van a ocupar los mismos, que es el tamizaje en cascada. Y por último, nuestro último paso antes del tableteado con presión, pues va a ser el mezclado. En este último mezclado nosotros le vamos a agregar lo que es el lubricante. En este caso va a ser el estearato de magnesio. Y pues bueno, lo que nosotros buscamos en este último mezclado es que sea un mezclado muy leve, ya no tanto como el primer mezclado. Eh, el tiempo va a ser de 3 a 5 minutos. También le vamos a agregar el deslizante, que va a ser en este caso el dióxido de silicio. Y como mi compañero anteriormente les mencionó que en la primera parte íbamos a agregar cierta parte del disgregante, que son 2/3, pues en esta última parte, en el mezclado, vamos a agregar ese 1/3 que sobró, y esto es porque queremos que nuestro comprimido, perdón, tenga ciertas características tanto intragranular como extragranular. Eso quiere decir que como la primera agregación que metimos es para que nosotros tengamos esa seguridad de que nuestro comprimido se va a desgregar adecuadamente, ya sea que pues tiene que ser de adentro hacia afuera, pero también le tenemos que poner en el exterior, que se agrega en el último, para que nosotros garanticemos que esa desintegración sea adecuada. Y pues bueno, ese sería el último paso antes de pasar al comprimido como tal, al proceso de tableteado. Ahora, como última operación unitaria, tenemos al tableteado, o también denominado compresión. Para esto, existen dos tipos de tableteadoras, las excéntricas y las rotatorias. Las excéntricas solamente tienen un punzón y se mueven en una dirección. Las rotatorias tienen de 16 a 32 punzones y se mueven en ambas direcciones. Las rotatorias son para industrias grandes, las excéntricas son más de tipo enseñanza. En las rotatorias, los dos punzones se mueven en dos direcciones, ambos realizan la compresión, el inferior expulsa el comprimido y el inferior, controla el peso, la dureza. Y también tenemos las tabletadoras rotatorias están compuestas por una tolva de alimentación doble, son de alta productividad, como ya les había dicho, y bueno, sería eso por esa parte. Para iniciar con el tableteado, primero debemos de hacer una pequeña prueba con una muestra no tan representativa para elegir la fuerza que vamos a utilizar al momento de tabletear. En la siguiente imagen se observa una tabletadora de monopunzón de marca Stokes con matriz ancha y con 15 juegos de punzones. Tal vez no se observa muy bien ahí, pero en la parte de la imagen de la izquierda se observa en el centro como que está cayendo una imagen, no sé si alcancen a ver, es el polvo básicamente que va a ser
que va a ser comprimido para obtener la tableta. La siguiente, o la imagen de la derecha, es la misma tabletadora desde un ángulo distinto. En la siguiente diapositiva hay un video, pero me parece no se puede reproducir. Al final de las diapositivas, bueno, de esta parte de las operaciones unitarias, también encontrarán el link de este video, pero bueno, básicamente eso está al final. Para resumir las etapas del tableteado, las resumimos en 4. La primera es el llenado, la segunda es la dosificación, la tercera es la compresión y la cuarta es la expulsión. Independientemente de que sean excéntricas o rotatorias, estas etapas van a ser iguales en ambas. La siguiente imagen... 17 horas. La siguiente imagen es de la tabletadora con monopunzón. No sé si se alcanza a ver bien ahí, pero en la primera comenzaremos con el paso 3. En el paso 3 se observa que la tableta es, la zapata de la tolva avanza y empuja la tableta ya formada. La zapata de la tolva es eso que se ve que básicamente está llenando. Y el punzón inferior, que pues se observa claramente en posición de punzón inferior, comienza a bajar para que se pueda llenar. En el siguiente paso, que sería ahora sí el paso 1, el punzón inferior alcanza su punto más bajo y se detiene. Ahí es donde la zapata, que vimos que expulsó la tableta, llena a la matriz con el granulado. El granulado, o en caso de que hayamos hecho compresión directa, pues la mezcla. Pero en este caso es el granulado. La zapata de la tolva se retira, como se observa en la imagen 2, en el punto 2, perdón, de la imagen. El punzón superior desciende, que se observa también en la imagen 3. En la imagen 4, en la imagen 3 ahí mismo, se ve que el punzón superior alcanza su punto más bajo y el punzón inferior alcanza su punto más alto. Entonces, en el momento en que estas dos coinciden, comprimen y se forma la tableta. En el punto 4, el punzón superior comienza a subir y se despega de la superficie de la tableta. El punzón inferior comienza a ascender, para expulsar la tableta. Se observa en el punto 5. Y bueno, ya tenemos a la tableta formada para dejarla fuera de la matriz. Y nuevamente volvemos a repetir el ciclo donde la tableta es empujada por la tolva. Eso sería en las etapas de la compresión, con este ejemplo. Ese es un diagrama. En este caso es por tabletadora rotativa. Aquí la tolva es fija y la función de la zapata de eyección la cumple otra pieza. La matriz y los punzones están adosados a una plastina circular y se desplazan con esta, de modo que tiene un movimiento giratorio horizontal. En la siguiente imagen se observa mejor el diagrama de cómo funciona la tabletadora rotativa. Ahí es lo que se observa. En este diagrama tenemos que la matriz se mueve pasando por debajo del distribuidor que se observa en la parte de la imagen izquierda. Por esa parte del distribuidor pasa, se llena, el punzón inferior encuentra su punto más bajo y el superior su punto más alto. Se observa igual al principio de la imagen. Conforme va avanzando, el punzón inferior sube ligeramente para dar el peso requerido, porque se llenan por volumen, no por peso. Al final del distribuidor hay una laminilla que enrasa para eliminar el exceso de producto, y el punzón inferior baja levemente mientras el punzón superior comienza a bajar. De esa forma vamos obteniendo, conforme el pase de los rodillos de compresión, vamos a obtener que el punzón inferior alcanza su punto máximo y el punzón
superior alcanza su punto mínimo y coinciden, como en el diagrama anterior, para formar la tableta. Posteriormente, conforme pasan, el punzón superior comienza a subir y el punzón inferior también comienza a subir, pero hay una diferencia en cuanto a la distancia entre estos dos, y eso hace que la tableta pues básicamente salga. Eso sería en el caso de la tabletadora rotativa. Ahí hay 4 links de videos que pues independientemente del diagrama que les enseñé, el video que no se reprodujo, estos también son links muy buenos para que en su tiempo puedan analizar y ver esa parte del tableteado. Una vez obtenidos los comprimidos, pasamos al acondicionamiento. En el acondicionamiento tenemos el envase que va a contener a la forma farmacéutica. Este debe protegerla de agentes externos y además constituir un elemento de identificación, facilitar su dispensación, su manejo, transporte y almacenamiento. Primero tenemos el envase primario, que es el que contiene a la forma farmacéutica. Este está en contacto directo con ella. El envase secundario contiene al primario. Bueno, los datos que debe contener nuestro envase están especificados en la norma oficial mexicana 072 en el apartado 5. Y aquí nos indica toda la información que debe tener el envase secundario. La denominación distintiva, denominación genérica, forma farmacéutica, la concentración del fármaco en las unidades que corresponda, consideraciones de uso, fórmula expresada por unidad, declaración de la fórmula, dosis, vía de administración, datos de conservación y almacenamiento, advertencias y precauciones. En el caso de tratarse de un antibiótico, debe contener la leyenda: antibiótico, el uso incorrecto de este producto puede causar resistencia bacteriana. También se debe incluir el registro sanitario, número de lote, fecha de caducidad, fecha de fabricación. La fecha de fabricación es un dato opcional. Debe contener los datos del fabricante, comercializador, titular del registro y, en el caso que sea requerido, el del representante legal en México. Esto es para formas farmacéuticas que no sean fabricadas en el país. También debe de expresarse el contenido, donde se describe el producto e indicar el número de unidades y el precio máximo al público. En los envases primarios, que por su tamaño no es posible incluir la información, como pueden ser los blisters y tiras, deben contener como mínimo los siguientes datos: el nombre del medicamento, la vía de administración, dosis, fecha de caducidad, número de lote de fabricación y registro sanitario. Bueno, en esta última diapositiva les queríamos resumir un poco de lo que, bueno, de lo que vimos. Este esquema nos va a decir lo que son los procesos que tenemos que elaborar para llevar a cabo un proceso de compresión, o bueno, la elaboración de tabletas, de comprimidos, perdón. Y bueno, tenemos la materia prima, la cual se debe de pesar. Y bueno, vamos a hacer el tamizaje de excipientes. Y bueno, ese es todo el proceso en general del que debemos llevar, conocer, para que tengamos al final nuestro comprimido. Y bueno, por último tenemos nuestras referencias. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.